Qué vivo que nos estamos mandando, qué lujo. Le metimos 2 horas con nuestros compañeros, con Emiliano Lentini de Desportia, que hizo su lugarcito con Alex Giulo, que estuvo lúcido, brillante como siempre, y con una excelente exposición de Juan Pablo Francia, que verdaderamente ha sido de lujo. Y como si esto fuera poco, para cerrar, señores, tenemos al coconductor de Atracción Verde y Negra, al señor Marco Castro, estadístico conocido en las redes sociales, que se va sumando para ir cerrando este espacio que, insisto, a mí me honra poder Buenas, compartir. buenas noches. ¿Cómo Qué le lujo, va? Pablo. Un lujo. Sinceramente, una exposición brillante. Creo que hasta ahora, en estas 2 horas que venimos al aire, ha sido un verdadero lujo para la gente que se engancha, debatiendo, opinando, informando. Y bueno, ahora viene el cierre, la frutillita del postre, con usted, señor estadístico. Bueno, pero se pasó volando la hora con Juan Pablo. La verdad que yo la disfruté mucho y muy claro el concepto. Con las analogías, con las exposiciones, con las comparaciones, con los antecedentes que conlleva una Mira, sociedad anónima. Muy claro. no sé, no sé si coincide, Marco. Para este momento, si teníamos un invitado indicado para este momento, para la actualidad, me parece que Juan Pablo era. No le erramos, no le erramos. Tal cual. Bueno, mirá, y este tema que voy a tocar hoy tiene algo que ver con eso. Porque a ver, uno de los principales factores por los cuales Chicago está endeudado hasta las manos es justamente la contratación de jugadores, ¿no? Y el Sí, sí. gerenciamiento y la llegada de Bragarnik y todo lo que implica tiene que ver justamente con la llegada de jugadores. A ver, pasemos limpio. El pariente de Tato, viene y te dice, yo te traigo este jugador, te pago la pretemporada, arregla con fulano y con Mengano. Se va el pariente de Tato, la deuda la tiene Chicago. Tal cual. Y aparte, eso de que ponen guita, es mentira eso, porque lo ponen a la cuenta de Chicago. Esa plata después hay que devolverla. Y con intereses. Y después, además de todo, en otros casos, como el de Facundo Mater, es la moneda de cambio, insisto, para pagar deudas por esa venida masiva de futbolistas, ¿no? Sí, coincido también con el tema de Facundo Matter, que, a ver, ese manoseo me parece innecesario, esa exposición y que se lo muestre en la vidriera del fútbol argentino de esa forma, totalmente desagradable, que cumplió años en estos días también, así que un cumpleaños atípico en todo sentido. Eh, yo lo estimo mucho como persona y por eso preferí no invadirlo en ese sentido. Pero estoy cercano al asunto. Así que Seguro. ojalá disfrute de lo bueno que tenga esto, si es que tiene algo bueno. Y yo creo que por la manera de ser de él, siempre saca costado positivo de todo. Así que ojalá ocurra lo mejor para Mater. Y lo mejor también para Chicago, lógicamente. Un esencial en Chicago, dice, qué grande Castro, señor Juan Pablo Francia. Yo, a ver, con respecto a lo de Mater me pasa así. Me pasa lo mismo que a vos por el aprecio que le tengo a Facundo, por la calidad de persona que es. Y después, por el otro lado, separando las cosas, juega los intereses de Chicago. Yo creo que más allá de que Matter estaba en el medio, el hecho de que esto haya salido a la luz, eh, evitó lo que hablábamos anteriormente con Juan Pablo y con lo que venimos hablando también con Emiliano, con vos, con todos los compañeros. Evitó que Matter se remate. Mm. Porque yo dudo que si esto no hubiera salido a la luz, por las cifras que se manejaban, que esto no se hubiera cerrado. Entonces, ahí es donde uno tiene la dicotomía de decir, bueno, tenés una cuestión también de afecto, de respeto, hasta de cariño, más allá de la valoración que tenés como profesional y como futbolista del jugador, pero por el otro lado están los intereses del club que uno intenta eh, que salgan lo menos perjudicados posible y lo más beneficiados posible, ¿no?
tal cual. Bueno, mira, me meto de lleno con esto y no quiero extenderme demasiado porque llevas más de 2 horas, así que es la mejor excusa para ser sintético esta vez. No, pero feliz, ¿eh? Sí, Feliz. sí, Feliz lógicamente. por Eh, todo. digamos que el tiempo este es el que lleva una semana entera en radio, todo en un solo día. Lógicamente con la producción de toda una semana. Pero bueno, mira, Mirá, redondeo un número. perdóname, pará. Déjame saludar a Marce Citarelli, dice, qué dupla. Un fenómeno, Marce, un abrazo grande. Esta semana, por cuestiones laborales, si me das el ok, me levantas, te paso a visitar. Ah, mira, me hicieron agarrar un poco de nostalgia con eso, porque es verdad, la mejor escuela que tiene Chicago para el periodismo es justamente los medios de Chicago. Y bueno, lo he dicho muchas veces, yo escuché Atracción desde los 15 años, sin saber siquiera que quería hacer esto. Y tampoco creo que sea periodista de acá en un futuro. O sea, me recibiré y todo eso, pero me parece que Bueno, mi camino yo. está por otro lado. Pero por lo menos me formé y el agradecimiento es siempre para Chicago y para Atracción Verde y Negra, que me abrió las puertas. Pero no nos pongamos contigo. No, yo siempre digo lo mismo, Castro, lo hablamos. Para mí es un orgullo, te veo a vos. Primero te conozco cuando llegaste a Atracción como un oyente y lo que yo soy como profesional. Recién hablamos de Giselle, lo ves a Emiliano, lo ves a Juan Pablo, de un montón de pibes que salieron del semillero, Giselle, me acuerdo, yo siempre digo lo mismo, cuando Giselle se incorporó a Atracción Verdinera, y lo dijo Juan Pablo, que cosa que me sorprendió, digo, no, nunca pensé que lo tenía tan presente, era muy raro en ese momento incorporar a una mujer al periodismo, pero no una mujer, o sea, darle el lugar igualitario en una mesa de fútbol, de debate, de hombres, no era algo, por eso también me sorprendió traer la mesa, pero digo, para nosotros es una satisfacción que los compañeros crezcan, se luzcan Sin y dudas. evolucionen. Giselle fue la primera mujer comentarista que tuvo una transmisión de Chicago. Digamos, qué mejor Olvídate. orgullo que ese. Y en un ambiente tan machista como es el fútbol, que es complicado. Y hay mucha violencia simbólica en el fútbol. Uno no es machista porque quieres, sino también porque la sociedad misma lo es. Y hay cosas que es muy difícil de romper y están de manera tácita. Entonces, todo lo que hizo Giselle, y me gustó la frase que usó Juan Pablo, pateó una puerta cerrada con llave. Y si hoy por hoy está en un medio nacional, con una trayectoria comprobable, es justamente por eso, porque desde sus inicios tuvo fuerzas para meterle en su carrera. Por eso hay mucho que de chamullo, ahí donde diferenciamos las posturas, ¿no? De las convicciones. Hay mucho que de chamullo ahora se usa el discurso progres, moderno, pero lo difícil es llevarlo a los hechos. Bueno, un saludo también y que queda acá grabado a Miguel Acevedo, que hace poco tuvo una pérdida muy sensible. Bueno, hoy estuve hablando con él y nada, que quede registrado el apoyo porque también este tiempo fue parte de Atracción Verde Negra, así que Mira, te un voy a decir saludo para algo. Miguel. Quiero compartir algo con vos que tiene que ver con atracción. Hoy hablé con Miguel Ángel Acevedo. Les cuento a la gente que Miguel Ángel Acevedo era nuestro operador en Radio Interactiva, es nuestro operador. Fue el último El operador último que programa, tuvimos. el último programa de Miguel Acevedo en radio, insisto con esto, que a mí me llena de orgullo, porque yo digo, si lo que me dijo Miguel hoy cuando hablamos le pasó a 10 personas que tomaron conciencia de lo que se venía, fue en aquella nota de Antonio Grillo, quien hoy cumpleaños también, el ex jugador de Chicago, allá en Parma, cuando describía situaciones que hoy a lo mejor se están dando 6 meses después, 5 meses después, 4 meses después acá en Argentina. Y siempre recordamos, Marco, terminó el programa, Miguel como operador nos dijo, muchachos, se los agradezco en el alma, les agradezco por esta nota, nos dio la mano, dice yo me quedo en casa. De ahí nos salió, y si esa postura que tomó Miguel la tomaron 10 personas y evitó que 10 personas a lo mejor se contagien o pasaran malos momentos, digo, ese programa
valió la pena, pero ni hablar. Y hoy con Miguel recordaba ese momento. Tal cual. Y no hay que relajarse con este virus. Bueno, en mi familia hubo un caso así muy, muy reciente y tiene que ver con eso, con que no hay que relajarse, que hay que seguir los protocolos lo más estrictamente posible, porque este virus no perdona. Este virus es contundente. Quizás en el porcentaje de muertes da la sensación de que no es mortal, ¿no? Porque es un 20%. Pero igual, Mientras no colapse, mientras no mientras no colapse el sistema colapse, de salud, tal sí. cual. Entonces, si tenemos la posibilidad de evitar llegar a tener el virus, buenísimo. O sea, y la mejor forma es el aislamiento. Así que bueno, mirá, para meterme en el tema y Métase. redondeo un número, 300. La película, 300, los espartanos, ¿no? Con la linda película. Algunas la usan como video motivacional. Para ser precisos, y para mí es un poco más de 300, ¿eh? Son 295 contratos que firmó Chicago desde el año 2000 para acá. 295. Hay algunos Es que no fueron blanqueados, pero yo lo sumo porque se firmaron. Y hay otros que quizás no se sabe. Por ejemplo, hay dos jugadores de la UOCRA que están en la reserva de Chicago y que no tienen edad de cuarta, ¿eh? no, pero hay algunos, Edad de primer contrato. Y recordemos que este año es cuando se deben firmar los primeros contratos de la categoría 99. Hay jugadores, claro, caso Franco Suárez, que sí. quedarían en libertad de acción. A mí me comentaron, había hasta hace poco, un par de semanas, Chico González, que se había lesionado, no sé si es uno de ellos, Sí, sí. que nadie, o sea, la operación requería un mínimo monto y también quienes los acercaron tampoco, no había dinero y estaba con la lesión a cuestas todavía. No, y si tiene contrato con el club se debe hacer cargo de eso. Y lo debe hacer, ¿eh? Si tiene contrato con el club. Y Mejor sería que un buen se firma. momento para blanquear esa situación. Pero bueno, sacando este tipo de contratos, oficialmente serían 289 contratos. Estamos cerca del dígito de los 300. Acá incluyo jugadores surgidos en el club que regresaron, caso Gomito en 2 oportunidades, caso Alejandro Melo en 3, ex jugadores del club, que en este caso serían 15. O sea, de estos casi 300, solamente 15 eh, tuvieron la chance de regresar al club. Leandro Testa, uno de ellos, y es ¿Mm? uno de los tres, junto con Nicolás Sainz y Leonardo Carboni, en llegar a 100 partidos. Tres de tantísimos, ¿no? Y ya me voy a De meter en 300, esa cifra. sí. Pero ves, por eso estamos endeudados con cifras escalofriantes. Porque acá llegan jugadores y se van, pero cuando llegan se firman contratos con montos impagables. Y los años pasan y sigue pasando lo mismo, ¿no? Cuando se habla de este grupo empresario que va a traer jugadores y que Chicago va a armar un plantel de lujo, se supone, también hay que ver el antecedente del club. ¿Cuántas veces ocurrió de manera fortuita eso, no? Y mirá, acá repaso. Hubo 4 temporadas en las cuales Chicago superó o alcanzó la cifra de 15 incorporaciones. 4 temporadas. Una Hay bestialidad. muchas, hay muchísimas, ¿eh? Donde llega entre 10 a 14 jugadores. Pero me quedo con la cifra simbólica de 15, porque es fuerte, ¿no? El número. Temporada 2000-2001, la del ascenso, pero con una salvedad. Porque en esos 15 jugadores que llegaron, 4 son de carácter de ídolo. O sea que técnicamente son 11. A ver, en el 2000-2001 llegó Mario Marcelo, Pocholo, Ariel Jesús y Gomito. Claro, digamos que a ver, habría que venir desde el 97-98, aquel equipo de Jorge Mora donde quedan todos libres, aquel equipo que dirigió Walter Marchesi,
donde Chicago juega con una reserva reforzada mínimamente, era una reserva reforzada, por lo cual estaba con un equipo complicado con el descenso, último en los promedios, y ahí es donde se logran esos refuerzos entre los cuales marcás vos, jugadores de jerarquía y futbolistas ídolos con sentido de pertenencia que ya conocían al club. Y Chicago se salvó del descenso por 4 puntos nada más. Eso la gente quizá no lo recuerda con frecuencia, pero por 4 puntos. All Boys sumaba 110 puntos en las 3 temporadas y Chicago 114. Pero que era un campeonato, 4 puntos, Chicago estaba Sí, en los primeros puestos, era una cosa, tenía que salir entre los 3 primeros para salvarse el descenso. claro. Y así sucedió. Pero bueno, las otras temporadas no ocurrió lo mismo. Y con una particularidad, con dos, mejor dicho. Descenso y rescisión de contratos de más de 5 jugadores, de esos que se trajeron. Repasemos. La primera, temporada 2003-2004, se trajeron 15 jugadores y Sí. 6 rescindieron a los 6 meses. Nacho González, Leo Ramos, Ariel Graña, el Bomba Cáceres, Pa. eh, Sucha Ruiz y algo similar a Soliniak, que es lo de Nicolás Frutos, que jugó un partido y se vendió, ¿no? Se vendió a 6 jugadores de Bélgica. 15. Recuerdo, Leo Ramos, yo siempre digo, te cuento esta anécdota, Leo Ramos como jugador había salido campeón con River, Chicago comprometidísimo con el descenso, cuando se volvió de la pretemporada, vino un día, se presentó a entrenar, primer día de pretemporada, y se lo veía el semblante, no es para cualquiera. Se fue a Peñarol, creo, después de su paso por Chicago, el Bomba Cáceres, con todo cariño. Siento, era un Núñez un poquito más, sí, más o menos. Vamos a la siguiente temporada que tiene 15 jugadores y con rescisión de 5 jugadores o más. Temporada Por favor. 2006-2007. La del filomenismo, la del descenso. 7 se fueron a mitad de temporada. Algunos a préstamo, caso de Olivera y Werley. Pero después tenés Mariano Fernández, que curiosamente jugó contra los grandes nada más, Independiente y Boca. Mm. Casualidad, ¿no? Teniendo a la mejor dupla central del siglo, ¿no? Que es Nico Sánchez y Leo Sigali. Pero Y Mariano cuando Fernández jugó sí, contra los grandes. Mirá vos. El colombiano Sinisterra, Nieva, Nico Medina, perdón, Simovic y Fischer, que lo nombrabas vos con Nalga Gil a Simovic. sí, sí, lo nombramos porque fue un jugador comprado por internet. Claro. Ah, y Pablo Manara Estaba, también. estaba entre él y Lázaro Livni en su vuelta, ¿no? En su regreso, y por internet se decidió traer al uruguayo Simovic. Y bueno, y Lázaro, que fue el que le dio el empujoncito en la ida en la promoción contra Tigre, ¿no? Con ese golazo. Eh, ¿Cómo estará Chicago que pasó Fabián y presentó un proyecto y dijo, se horrorizó, dijo, ustedes son un desastre, hablando de Fabián. sí, razón creo que tienen eso. Mirá cómo estaremos. Acá, mira, hay 12 jugadores oficiales, temporada 2015, pero 6 que firmaron para jugar en reserva. Hago ¿Ah? esa salvedad, ¿no? Me tengo acá. Temporada 2015. Sí. 5 La Bruna, rescindieron a los 6 meses. la Bruna no estaba. Sí. Sí. Bueno, entre esos 6 jugadores estaba Minal y Quintulén, que son los dos que jugaron en primera. Quintulén que duró un año y medio nada más. Ah, Dentro mira. de esos 5 jugadores que rescindieron en el 2015, Soliniak, Abeldaño, Matías de Federico, Nahuel Panzardi y Ezequiel Benavides. Vos fíjate que siempre se repite lo mismo, ¿eh? Rescisión de más de 5 y descenso. Y la temporada actual, que faltó la otra mitad, se trajeron 16 jugadores y 10 rescindieron a los 6 meses. Eh, bueno, no los tengo ahora anotados, pero bueno, César More, Álvaro Pavón, el Cata Díaz, Nele, en fin, 10. Balma. Baim.
Así que bueno, eso para tener en cuenta, ¿no? Cuando Chicago Me incorpora parece que mucho, generalmente le va mal. Pésimo, diría yo. muy mal. Y además se da un patrón que es el que vos decís, la rescisión de un porcentaje enorme de esos futbolistas que se contratan masivamente, ¿no? Mira, ahí me detengo también, en la rescisión de jugadores. De estos 289 oficiales, por Sí. llamarlo de alguna forma, 87 rescindieron a los 6 meses. 87. El 30%. Uno de cada tres rescinde cada 6 meses. Pero vos mirá, vos fijate que iba a decir el 30%, no me quise aventurar, pero vos de cada 15 que me nombrabas 5 de promedio que rescindían por temporada. Tal cual. Entonces, claramente, el 30% es increíble. Algo que ocurre muchísimo acá es que los mercados de pases chicos, o sea, en los de mitad de temporada, la gran mayoría de los casos, esos jugadores que llegan a mitad de temporada se van después. O sea, son incorporaciones de 6 meses, algo ridículo. Se supone que cuando vos traes un jugador a mitad de temporada, lo proyectás para la siguiente también. Pero no ocurre eso. Ya en el 2000 empezó eso, ¿no? La temporada que Chicago se salva en la última fecha contra Arsenal en cancha de Lanús. Los 4 jugadores que llegaron se fueron después. Quinjo, Sí. Paganetti, y no recuerdo los otros dos. Sánchez Laudari creo que era el otro. Y me falta Sánchez uno. Odar igual, sí, que venía de Boca, no recuerdo bien puntualmente, sí recuerdo de esos futbolistas y recuerdo los casos por los cuales vinieron, prefiero. Es más, no jugaron prácticamente en la temporada. Muy poquitos partidos. Y eso se repite también eh, hasta esta temporada, por ejemplo. Maldonado firmó a mitad de temporada y ya se fue. La intención era lo mismo que ocurriera con Castillón. Y el otro es Alejandro Melo, que por suerte sigue, en teoría, ¿no? Porque en Sí, Chicago puede pasar cualquier cosa. bueno, puede pasar cualquier cosa. Castillón, quizá la idea es que, pero ya tendría que haberse hablado, ¿no? Si es la idea de que no continúe. En la temporada 2015, donde te hablaba de que muchos habían rescindido a mitad de temporada, también lo hicieron los que llegaron a mitad de temporada. Caso Grassini y Carrasco. Así ocurre Carrasco todo es el un... tiempo, sistemáticamente. Llegan Mira, jugadores por 6 meses. yo tuve la oportunidad de hablar con Carrasco, Carrasco se fue corriendo. Carrasco se fue corriendo. No cobró, o sea, me acuerdo que en una anécdota hablando con Carrasco, a los 2 o 3 meses que estaba acá, tenía el cumpleaños de la hija y tuvo que pedir un vale porque no había cobrado desde que había llegado. Una locura. De estos 87 jugadores que rescindieron a los 6 meses, 49 habían llegado a mitad de temporada. O sea, más de la mitad. 49 jugadores llegan a mitad de temporada y después se van. Es como una cosa, un patrón. Mirá si tuviéramos esos puntos en común en cosas positivas, ¿no? Porque es increíble. Estamos hablando de décadas que se repite el mismo patrón de conducta. ¿Sí? Increíble. Bueno, entre paréntesis, si querés algo positivo, estaba repasando lo que es la historia del fútbol argentino y creo yo, porque no encontré otro, que Chicago es el único club en la historia del fútbol argentino que logró ascender de tercera, pasando por segunda, a primera de manera consecutiva 2 veces. El Va, único una club que buena, repitió eso 2 veces. una buena. Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán lo hicieron, Temperley lo hizo con Chicago, pero todos una sola vez. Chicago lo hizo dos. Eso como Bueno, algo lindo, ¿no? Dentro de este panorama. un muy lindo récord. Pero yo creo, mirá, si nosotros juntamos y le invitamos a la gente que no lo vio, tu exposición de la semana pasada con respecto a los entrenadores, a la cantidad de entrenadores por temporada, y sumamos lo que tiene que ver con esta cantidad de contratos en esta cantidad de años, insisto, me parece que es un panorama tan ilustrativo que no requeriría agregar muchas cosas más, ¿no? Y mira, tengo algunos datitos más ya para cerrar. Métale. Y acordate del porcentaje que te di, ¿eh? Vos tenelo ahí el porcentaje. Ahí está uno de los más experimentados que hoy por hoy tenemos, Juancito Monteagudo con su experiencia, así que le mandamos un saludo grande a Juancito, a su familia. El segundo El detrás de cariño Melo. siempre. El segundo detrás del loco Mel.
Así que si es por cantidad de partidos jugados en Chicago, el capitán debería ser Melo y el subcapitán Monteagudo, ¿no? Obviamente esto no se tiene en cuenta para elegir esa Pero responsabilidad. más allá de la cinta de capitán, me parece que Juan sabe y es consciente que él como jugador del club y teniendo en cuenta la cantidad de chicos jóvenes que hay, él va a tener que cumplir una función, quizás siendo muy joven, que es la que cumplían hasta hace poco con él. Que será uno de los tipos, digo, en el vestuario, que tenga más ascendencia. Yo creo que él es consciente de esa situación. Sí, pero también ocurre con él que el paso por Chile es como que hizo que creciera un poco más. No solamente en lo futbolístico, sino en la visión, ¿no? De lo Sí, que es sí. ser profesional. En Así su que maduración, ni hablar. llega en un buen momento esta obligación, digamos, para él. Coincido, coincido. Bueno, mira, Te si digo algo, sacamos sí. eh, los jugadores que venían en estos 200, casi 300 jugadores que firmaron contratos del 2000 para acá, sacamos los surgidos en Chicago y sacamos también los ciclos repetidos de jugadores eh, que volvieron a Chicago, redondeo, 250 desconocidos firmaron en Chicago del 2000 para acá. 250. Pero desconocido. O sea ¿De quién se llama? que nunca antes habían vestido la camiseta de Chicago. 250, redondeo, ¿eh? Es una bestialidad. Sí, sí, sí. Sería algo así como 248. Pero, insisto, vuelvo a lo de antes, hay jugadores que no se sabe muy bien si entran en esta lista o no, ¿no? Pero Como... insisto, recién hablamos, pero esto lo digo cariñosamente también. Recién Lentini cuando hacía su exposición hablaba de, ¿no? De la mastra, de Matías, tipo querido dentro del plantel. Y vos recién hablabas del plantel 2003-2004, podemos irnos también a cuando Chicago estaba en primera, me acuerdo que Berardi, quien era el hijo del dirigente de Boca, que casualmente jugó los dos partidos contra Boca. Y se lo veía feliz a Blasco, más allá de que Chicago había perdido los dos partidos. ¿Qué quiero decir? Eso pasó hace 20 años. Y son cosas que se siguen repitiendo. Ahí están muchos desconocidos. Y como no hay dirigentes que estén pendientes de los intereses del club, si vos le cedes la llave a un grupo empresario, te va a traer cualquier cosa. Te va a traer, ponele, como viene pasando, ¿no? Un jugador bueno y tres malos. Me Pero parece bueno, que este año la protección es al revés, pero bueno. sí, quizás serán más los buenos. De todas formas, bueno, ya han hablado del tema. No, A ver. sentamos posición y abrimos debate y que se abre el debate y está bueno, pero con la posición nuestra clara, ¿no? Digo, esto tiene que ser lo principal. Bueno, mira, te decía 200 jugadores, 250 jugadores que nunca habían vestido la camiseta de Chicago llegaron desde el 2000 para acá. ¿Sabes cuántos jugaron más de un año? Pero me imagino más de la mitad, 70, 80%, 90%. El 25%. 75 jugadores jugaron más de un año. Y soy bueno, ¿eh? Porque hay muchos que tienen un año y medio. O sea, no te hablo de 2 años. 75. Imposible, muchachos. Yo insisto, todos este tipo de cosas nos eximen de cualquier respuesta de por qué estamos como estamos. Nos eximen. Estos datos, estos números, ahí está la respuesta. No hace falta más que esto. Y quien cree que la solución está en, insisto, como lo mencionamos con Juan, en venderle el alma al diablo, es pan para hoy, hambre para mañana. Hay que reformular y replantearse esta situación y hacer todo lo contrario a lo que se viene haciendo. No hay otro camino. También hay que tener en cuenta que los tiempos no son como los de antes en el fútbol, como bien marcaba Ale en la comparación de los representantes y la tecnología. Que también en el fútbol es muy difícil encontrar planteles que se repitan a lo largo del tiempo. Pero acá ya te hablo de 2 años nada más. Lo que ocurre muchas veces es que
de estos 250 jugadores que llegaron, los pocos que rindieron se fueron rápido porque Chicago no se quedó con ningún porcentaje. O sea, fue vidriera a esos jugadores y sacaron, lógicamente, la oportunidad de mostrarse en otro lado sin sacar rédito económico de parte del club. Y lo que ocurre muchísimas veces es que firman por un año, a veces con contratos impagables, y después se van sin dejarle nada más que una deuda al club. Y ese paso por Chicago les sirve como vidriera para beneficiarse ellos y los representantes que lo manejan. Pero bueno, lo que viene pasando es... Gracias, ahí llega... ¿Qué le llegó? No, ¿Pedido llegó mi ya? hermana con un lindo presente. Pero Comida. muéstrelo. Ah, mejor que No, no, esto. no, porque me quiero concentrar acá. ¿Qué te Eh, toca? No, no. ¿Qué te toca comer? algunas No sé. porciones de pizza hay ahí, pero no las quiero tocar. Bueno, Eh, bueno, mira, de estos 75 que renovaron, jugaron más de un año, el número se achica cuando es más de dos. Ahí hablamos de 52 jugadores, jugaron más de 2 años. 17%. es un porcentaje ínfimo al lado de la cantidad de futbolistas que ni siquiera cumplieron o que cumplieron un semestre. Y acá incluyo también ex jugadores del club y los surgidos también, que firmaron más de 3 años en estos casi 300 jugadores, solamente 11. 11 jugadores que llegaron al club en este siglo pasaron los 3 años consecutivos en el club. 11 de casi 300. Sería algo así En como un 20, 3% en 20 años. en 20 años. 11. Y acá es donde también se engrandece la figura de Gomito, porque Gomito es uno de ellos. Gomito estuvo 8 años desde que llegó. O sea, en 20 años armamos un equipo de jugadores que estuvieron eh, contratados, más llegaron a 3 años. Tal cual. Y acá donde el club también puede romper un poquito con esa tendencia. Hay un jugador que lleva 2 años y en caso de renovar llegaría a 3. Y es Axel Juárez. Axel Juárez llegó la temporada 2000, o sea, tuvo el segundo ciclo en la temporada 2018-2019, la actual 2019-2020, y en caso de renovar llegaría a la tercera. O sea, serían 12. Mirá Pero vos si tenés, no es motivo suficiente para renovarle a Axel Juárez. a mí no me pregunté, yo a Axel Juárez nunca lo hubiera dejado ir, pero bueno, no sé si los dirigentes reverán la situación, teniendo en Pero cuenta que aparte ya está. es un jugador que se quiere quedar o se quiso quedar, no es alguien que se quiso ir. Eso es lo más absurdo de esto. Y no vendió, y la Bruna con 6 meses en Chicago, bueno, y Axel Juárez no manifestó lo que realmente sentía, que eran sus ganas de quedarse, y quien lo conoce, quien conoce la situación, sabe que no pasaba por una cuestión económica. Bueno, y acá sí te pido que tengas el numerito que te anotaste ahí. De estos 250 jugadores que nunca habían vestido antes la camiseta de Chicago, ¿sabés cuántos jugaron más de 3 años? ¿O 3 años, por lo menos? Decime, por favor, no. 7. 7 nada más. ¿Y el porcentaje cuál es? Estaríamos hablando Ahí 2%. vos lo anotaste. Te lo dije hace 2 horas. Ah, vos me dijiste, anotame 2.2, 2%. 2%, claro, 2%, sí. El 2% de los jugadores que llegaron en el siglo XXI, que nunca habían vestido la camiseta de Chicago, jugaron 3 años en Chicago. El 2%. Una locura. Es insostenible esto. No, es insostenible, no. Digamos, no hay, por este camino es terminar de hundirse. No hay otra, no busquemos vuelta. Es ir directamente al cadalso, listo. No hay otro.
esta tendencia que viene, si no se revierte, Supongamos que viene un super equipo ahora, ¿no? ¿Cuántos renovarán de esos después? O sea, van a pasar y pasar y pasar y pasar, al club no le queda nada, la deuda se agiganta. El 2% de los jugadores que llegan a Chicago llegan a los 3 años consecutivos. Algunos en otros ciclos llegan a completar eso, pero no es lo mismo. Hay como 5 años de diferencia, por lo menos. Te los nombro esos jugadores si querés. por favor, son pocos. El Oso Sánchez, que acá a Chicago en un principio le había comprado el pase, no quedó nada. No quedó nada. Y Víctor podría haber Soto, quedado. Víctor Soto que había llegado de Racing, creo, en primera división. Estuvo 2 temporadas, la siguiente en la primera B nacional, después se fue. Hernán Matiuso, que llegó a la temporada en la cual Chicago asciende y después juega las 2 temporadas siguientes en el ascenso. Leonardo Carboni y el gran ídolo, uno de los grandes ídolos contemporáneos, Leandro Test. Y bueno, actualmente en el plantel y lo que cotiza en oro esa renovación es la de Alan Minaglia, que lleva 5 años seguidos en el club. Mirá lo que vale eso. Está Hoy dentro no, del 2%. hoy es invalorable, invalorable. Esto también habla del sentido de pertenencia, ¿eh? Pero no tenga ninguna duda. Por eso, digo, nos alegramos que un tipo también que ya conoce el club, que ya la gente lo adoptó como futbolista, que tiene un vínculo afectivo, que conoce el vestuario, hoy está dentro. Sinceramente es un logro. Pero no tendría que ser una excepción, a eso nos referimos. Después, mira, tenía números así, pero había mucho de porcentaje, mucho de cosas que quizás no iban a ser muy entendibles. De cómo le fueron a cada uno de estos jugadores. Porque estamos hablando de casi 300 contratos que se han firmado durante este siglo. Y no muchos de ellos han superado el 50% de la productividad en minutos jugados. Y otros tanto que llegan al 50% o más, pero que no rindieron. Y eso también es algo también relativo. Pero bueno, me quedo con ese porcentaje, ¿no? El 2% de los jugadores que llegaron a Chicago sin antes haber vestido esta camiseta, jugaron 3 años consecutivamente en el club. Yo creo que es lapidario, Castro. Es lapidario. El informe, el desglose y la respuesta. Digo, es la respuesta a un montón de preguntas que nos venimos haciendo en estos tiempos en Chicago. Basta de firmar de a 10 contratos para hacer planteles nuevos así todo el tiempo porque no vamos a ningún lado con ese método. Ni te hablo de a nivel club, te hablo solamente de lo futbolístico, ¿eh? Que No después vamos a ningún termina lado. siendo perjudicial a nivel club, porque si vos, yo insisto con esto y siento posición, Chicago es un club de fútbol, por sobre todas las cosas, y que le debe dar importancia al fútbol, además de lo social y la función social que cumple, que es importante, porque el fútbol es lo único, la única disciplina que a vos te puede generar ingresos que te permitan el crecimiento del club. Si vos descuidás el fútbol profesional, si vos descuidás el fútbol amateur, es imposible que tenga los ingresos para que el club pueda crecer. A eso nos referimos. Esa debería ser el camino a seguir. Yo a esta altura, la verdad, estoy bastante descreído, después de tantos años y de lo que vos contás, ¿no? Tal cual. Bueno, así que ese es un poco el repaso de lo que ha hecho Chicago cuando firmó contratos. Eh, y la verdad que es sorprendente encontrarse con cifras tan duras, tan duras. Durísima. Y Y más allá de lo que toque la semana que viene, hacer un resumen para la gente que tenga que ver con entrenadores, cantidad de entrenadores o contratos, como vos lo quieras tipificar, como vos lo quieras marcar, y cantidad de contratos de futbolistas. Y vamos a llegar a un zafarrancho sin precedentes. sí, sí.
una de las pocas excepciones en este último tiempo en cantidad de jugadores que han llegado y la productividad de ellos es Walter Perazzo, que bajo su mandato son 11 jugadores los que han llegado en un principio de temporada y 8, 9 de ellos han jugado de titular gran parte del campeonato. O sea, es la excepción a la regla lo que pasó Perazzo en todo sentido. Después no ha pasado. Los que trajo son los que utilizó, digamos. Los utilizó casi todos. Después había algunos compromisos que había que hacerle frente con algún contrato más, caso Mayochi y todo eso, pero bueno, había que fumárselo. Claro, bueno, ves, dentro de estos casi 300 hay tipos como Mayochi, que, bueno, como primer contrato o de jugador foráneo debería estar en la estadística. Un tipo que venía a pelotudear, tenía contrato profesional y tapaba a lo mejor a un juvenil que no tenía ganas de hacer las cosas bien. Por eso digo 289 de manera oficial, ¿no? Y después hay, en ese sentido, bueno, la semana que viene lo ampliaremos. Eh, hay dos temporadas, son bastante particulares en ese sentido, que superan, hablamos de jugadores que llegan como refuerzos o incorporaciones, y superan el 50%, todos ellos, el 50% de titularidad. Eh, temporada 2009-2010 con Leo Ramos, que se traen 12 jugadores y se supera esa cifra. Con el detalle de que Leo Ramos no termina la temporada y que uno de los refuerzos, Leandro Cogrossi, que bueno, que Lamentablemente falleció, sí. tal cual, se lesionó de manera grave en la primera fecha. O sea que si hubiera jugado con normalidad el porcentaje sería más amplio. Y otra temporada particular en ese sentido, te hablo de los últimos años, ¿no? Es la Sí. de la temporada 2017-2018, la anterior a este equipo que arma Perazo, que la inicia Facundo Argüello, que se incorpora poco ahí. Chicago trae 8 jugadores y casi todos terminan jugando la temporada de manera regular. La excepción acá, y hace que el porcentaje no sea alto, es que Federico Precedo se lesiona en la quinta fecha, con una lesión grave. Si no, el porcentaje sería un poco más grande. Acá lo que entra en tela de juicio es si rindieron o no, pero por lo menos jugaron. O sea, se justifica la llegada de No, estos jugadores. no contextualizamos en el sentido que Chicago también está con una reserva. Tal Yo recuerdo cual. la llegada de Gioda, no había un mango y venía Gioda, y no era que elegías. En un momento Facundo Argüello te decía, ¿y qué central querés? No sé, uno que mida más de 1,90 m y que cabecee, punto, ¿no? O sea, ¿no? Era tanta la falencia que había en el plantel que se traía lo que se podía y jugaba con lo que había. ¿Sí? Dentro de ese análisis que se pueda hacer de aquella temporada, primero que se incorporó poco y lo que había, y también que se apeló al sentido de pertenencia, y que mal o bien a Chicago le rindió en esa primera parte de temporada. Después se dilapidó totalmente, ¿no? No debería haber sufrido hasta la última fecha, pero nosotros ya lo anticipábamos, Chicago no estaba holgado con el descenso. Pero a ver, en el armado de ese plantel estaba entre esos 8 jugadores Alejandro Martinuccio. Ya tenía, ¿no? Experiencia probada en el club y trayectoria Totalmente. en el exterior. Y termina rescindiendo a los 6 meses. Entra en ese número de los 87 jugadores que se van a mitad de temporada. Y a su vez, lo que agrava la situación para el mediado de 2018, mediante contratación de JJ Cerrizuela, es la partida de Fattori y de Vera. Sumado a la de Sí. Martinuccio, estamos hablando de 3 jugadores con sentido de pertenencia que se van a mitad de temporada. Irreemplazables. Irreemplazables y aparte el momento que estaba pasando también Fede y Matías Vera ni hablar. Eh, y Fede, jugadores que vos hasta el día de hoy siguen pendientes de Chicago, tipos que tienen eso que a veces nosotros requerimos para el armado de un plantel
que es el sentido de pertenencia, ¿no? Tal cual. Y bueno, lo que tiene que ver un poco con la actualidad, uno de estos jugadores que habían reforzado esa temporada es Gabriel Ábalos, que firmó en el Argentinos Juniors. Bien, bien, bien por el paraguayo. Me hace acordar a Becerra, que también jugó en Argentinos Juniors, que hizo goles en Chicago, pero que no rindió como se esperaba. ¿Ves? Erra. No sé. Pero Becerra metió 10 goles, ¿eh? Mal o bien, está No, bien, no no, se pues dieron de mucho, pero hizo 10 en goles. Aldo Civi se perdió un gol abajo del arco y a partir de ahí el título fue Ves Erra. Sí, sí. Bueno, algunos de esos 10 goles fueron con el equipo ya descendido. Bueno, en el momento que había que. Ahí te quería. Ahí también se puede hacer Porque un desglose, ¿no? En esa temporada, los jugadores que llegaron. Me acuerdo de Diego Auski, que jugó un solo partido de titular. Uno. siempre lo de los hermanos nos toca el peor. De esos jugadores que llegan también se puede hacer un porcentaje de titularidad. Y esa temporada es malísimo, es muy chico. Isaac Acosta llega a esa temporada, no jugó nunca de titular, lo hizo recién en la temporada siguiente. Sí, Y nosotros lo tomamos hasta jocosamente a Isaac Acosta cuando venía por su procedencia y todo. Y a fuerza de mucha voluntad, mucho entrenamiento, se ganó un lugar y terminó siendo uno de los tipos que alternaba con el Lobo Montenegro. Bien, se ganó un lugar en el club. sí, y también que ha hecho goles importantes en esa temporada. Pero ves, es la excepción a la regla Acosta. Porque todo indicaba que llegaba un año y después se iba. Sí, y sin jugar. Y sin jugar. Hay jugadores que han llegado al club en estos casi 300 jugadores y no han jugado un solo minuto. Empezando por Tete Quirós y siguiendo, no sé, el caso Mauro Gamarra en 2016. Sí, Jugadores que no sumaron un solo minuto. Una locura. lo mandaron a la reserva. Así que bueno, Nacho, este es un poco el panorama de jugadores. La semana anterior habíamos estado con los técnicos y este es Yo con las incorporaciones. te No quiero insisto, decir Castro, refuerzos. lapidario. Me parece que cuando repasamos en lo contemporáneo el tema de los entrenadores y el tema de las incorporaciones, insisto con esto, responde mucho al presente de Chicago, sin dudas. Bueno, Castro, lo dejo comer esa pizza para que no se le enfríe. Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene y hablando en la semana para lo que tiene que ver con las novedades. Porque bueno, Ahí está nuestro compañero Agustín, que lo dice excelente lo de Marco, para destacar. Ahí está Agustín Muñoz, un fenómeno también, otro de los pibes que está haciendo sus primeras armas acá con nosotros y creciendo y evolucionando también como profesional. un saludo a Abus. Así que bueno, Nacho, no sé si querés cerrar conmigo o cerrar solo. Vos decís. No, no, vamos cerrando porque yo necesito ir a comer también. Después, no, lo único que quiero decir, el resumen, con Emiliano Lentini, hablando del caso de Forestero, la asunción de Forestero, entendemos que se va a oficializar la semana entrante, es muy probable que sea el lunes, sino en algún día de la semana entrante, como nuevo entrenador de Chicago, lo de Facundo Matter, no se cayó el huracán, el interés de Unión, lo de Argentinos Juniors, eh, seguramente Facundo Matter no tendrá un futuro en Chicago. A bien charlamos con Ale, que fue excelente y fue un disparador sobre el tema de la privatización de las sociedades anónimas, que después terminó de hacer una exposición brillante también Juan Pablo Francia, casi con un complemento, como si estuviera preparado, me parece que se fue dando el espacio y después cerrando con vos, Castro, y ilustrando de manera brillante también todo lo que tiene que ver con las incorporaciones en lo contemporáneo, la cantidad, la desproporción, lo hiciste la semana pasada con entrenadores, sinceramente, creo que me voy una vez más con una enorme satisfacción por
también la cantidad de gente que se enganchó con el vivo de atracción. Perfecto, en el resumen. Así que nos Nos estamos viendo, reencontramos. Nati. Buen provecho. Gracias. Señores, nosotros nos vamos a encontrar en cualquier momento, ¿eh? En cualquier momento nos reencontramos, agradeciéndoles a todos los que están del otro lado. Y casi 3 horas le metimos, 2 horas y media, más de 2 horas y media. En el vivo con todos los compañeros, un verdadero lujo. Me voy feliz después de haber compartido con tremenda selección de profesionales este espacio de atracción barrinegra. Nos reencontramos en cualquier momento. Muy amable, muchas gracias.